Vamos a pasar, hermanos, a la predicación de la palabra del Señor. Eh, Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre, Señor, nuevamente te damos gracias. Una semana más, Señor, en la que estamos reunidos, Señor, y en tu gracia nos permite recibir tu palabra. Ponemos delante de ti este tiempo, Señor. Concédenos tu gracia para estar atentos, Señor, a lo que hoy nos quieras hablar. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de este pasaje de Juan, que nos santifiques, Señor, que nos hagas cada vez, Señor, más conformes al carácter de tu Hijo, que podamos mirarlo, Señor, en esta escritura, que podamos admirarnos, Señor, de su gloria, de su preeminencia, de sus palabras, que nuestro amor crezca, Señor, por Él, que nuestra fe aumente, Señor, en Él. Concédenos gracia, Padre, en este tiempo, que podamos recibir tu palabra, Señor, sabiendo que tú hablas, Señor, a través de ella, a través de hombres débiles, Señor, que traen tu mensaje. Y Padre, te pido, Señor, me ayudes en este tiempo, que pueda transmitir correctamente, Señor, el sentido de este pasaje. Dame gracias, Señor, fortaleza y suple, Señor, toda carencia. Señor, muestra tu evangelio y salva a muchos de los que están aquí, Señor. Ten misericordia, Padre. Salva a aquellos que están muertos espiritualmente, aquellos, Señor, sobre quienes está tu ira. Obra, Señor, ese nuevo nacimiento para que ellos puedan venir a Cristo y ser perdonados por Él y tener la vida eterna. Ponemos, Señor, delante de ti esta predicación de tu palabra y todo esto, Señor, lo oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Por favor, hermanos, acompáñenme al versículo 31 en adelante. Y puestos de pie, hermanos, vamos a dar lectura a este pasaje. Juan capítulo 3, versículos del 31 al 36. Leamos, hermanos. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén.
Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, indudablemente, como les decía la semana pasada, este capítulo 3 de Juan que hoy terminamos contiene un precioso resumen del Evangelio. La semana pasada vimos el pasaje del versículo 22 al versículo 30, donde algunos de los discípulos de Juan mostraron celos y envidia al ver que muchas personas estaban yendo al Señor Jesús para ser bautizadas por sus discípulos. Muchas personas comenzaban a seguir al Señor Jesucristo y cada vez había menos gente con Juan. Pero Juan el Bautista, hermanos, a diferencia de sus discípulos celosos, él estaba muy contento con ello. Él estaba muy contento con esa noticia que había recibido de sus discípulos. Y Juan les contesta de una manera muy contundente acerca del hecho del por qué muchas personas estaban siguiendo a Jesús. Y Juan el Bautista les dice a sus discípulos, si esas personas están siguiendo a Jesús es porque Dios así lo quiere. Es porque esa es la voluntad de Dios. Es porque Dios le ha dado esto a Cristo. Y les recordó a sus discípulos lo que ya Él les había dicho antes, que Él no era el Mesías, que no podían esperar más de Él, que Él solo era el precursor del Mesías, el mensajero del Mesías. Y usando una ilustración de una boda que todos los judíos en ese tiempo conocían muy bien, Juan compara a Cristo con el esposo, el personaje principal en una boda judía. Y Juan el Bautista, se compara a sí mismo como el amigo del esposo. El amigo del esposo, como decíamos, era el responsable de entregar la mano de la novia al novio al principio de la ceremonia. Y eso es justo lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Él estaba llevando a la novia, a los hombres, a Cristo por medio de su predicación y por medio de su bautismo. Él estaba entregándolos a Cristo. Y les dijo a sus discípulos que el ver esto, el ver que las multitudes estaban yendo con el Señor Jesús, Juan les dice que eso estaba haciendo que su gozo estuviera cumplido. Y ese es el gran gozo de todo siervo del Señor. Un siervo de Cristo se goza de ver que las personas siguen al Señor Jesús, que están andando en sus caminos. No hay mayor gozo para un siervo de Dios que ese. Y el Bautista termina, hermanos, con una de las declaraciones más humildes que cualquier persona podía expresar. Dice en el versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y ahora, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer y que vamos a estudiar, del versículo 31 al versículo 36, aquí vamos a ver, hermanos, la reflexión que hace el autor del Evangelio, el apóstol Juan, respecto al Señor Jesucristo a la luz de las palabras de Juan el Bautista. Ahora, hermanos, hay algunos que sostienen que este pasaje del versículo 31 al 36 son palabras de Juan el Bautista. Pero, hermanos, lo más probable es que sean palabras del autor del Evangelio, del apóstol Juan, y no de Juan el Bautista. Este pasaje, hermanos, mantiene el estilo característico del apóstol Juan. Y hay muchas otras razones, hermanos, pero no nos vamos a enfocar en eso. No podemos ser dogmáticos y decir si esas palabras son de Juan el apóstol o de Juan el Bautista,
Porque, hermanos, fuese quien fuese el autor de estas palabras, lo cierto es que contienen declaraciones preciosas acerca de Cristo. Y eso es lo importante, hermanos. Y en eso es en lo que nosotros debemos enfocarnos, en lo que la Escritura dice respecto a Cristo. Del autor de esas palabras no nos dice nada la Escritura. Así que enfoquémonos, hermanos, en esas declaraciones acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y para una mejor comprensión, hermanos, de este pasaje, lo vamos a estructurar en 2 puntos. En primer lugar, del versículo 31 al versículo 35, vamos a ver, hermanos, a Cristo como el predicador celestial y preeminente. Cristo, el predicador celestial y preeminente. Y el segundo punto, en el versículo 36, vamos a ver un consuelo y una advertencia solemnes. Un consuelo y una advertencia solemnes. Así que comencemos, hermanos, con el primer punto: Cristo, el predicador celestial y preeminente. Juan capítulo 3, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Es importante recordar, hermanos, cuál es el propósito del apóstol Juan al escribir el Evangelio. Su propósito es presentar al Señor Jesucristo como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, para que todos aquellos que pongan su confianza en Él tengan vida en su nombre. Ese es el propósito de todo el Evangelio de Juan. Y es por ello, hermanos, que el apóstol Juan constantemente en su Evangelio presenta al Señor Jesucristo como el que viene de arriba, como el que viene del cielo. Y de acuerdo con esta declaración del versículo 31, hermanos, Cristo es aquel que viene de arriba y por lo tanto está sobre todos los hombres. El que es de la tierra es terrenal, dice el apóstol Juan, y cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo, Cristo, es sobre todos. Y aquí, hermanos, debemos considerar el contexto. Aquí el apóstol Juan está haciendo una referencia a Juan el Bautista. Recuerdan, hermanos, que vimos que muchos de los discípulos de Juan el Bautista, muchos creían que él era el Mesías. Incluso aún en los tiempos en que el Evangelio de Juan fue escrito, todavía había muchos discípulos del Bautista. Y muchos seguían creyendo lo mismo, que él era el Mesías. Así que lo que hace aquí el apóstol Juan, hermanos, es demostrar quién es el verdadero Mesías. Juan el Bautista era de la tierra, era terrenal, pero Cristo es el que vino de arriba, el que vino del cielo y por lo tanto está infinitamente por encima de todos los hombres. A pesar, hermanos, de que el Bautista fue, en palabras del Señor Jesucristo mismo, el hombre más grande que ha nacido de mujer, a pesar de eso, hermanos, no dejaba de ser un hombre terrenal, un hombre débil, un hombre pecador y un hombre necesitado del perdón de sus pecados, un hombre necesitado de un Salvador celestial. El apóstol Juan, con estas palabras, el que viene del cielo es sobre todos. Aquí el apóstol no está dejando duda alguna, hermanos, sobre la preeminencia de Cristo.
¿A qué nos referimos con la preeminencia de Cristo? A que Él está infinitamente por encima de toda su creación, incluyendo, por supuesto, a todos los hombres. Cuando hablamos de preeminencia, hermanos, estamos hablando también de supremacía. Cristo está por encima de todo, su creación está aquí y Él está infinitamente por encima de todas las cosas, de toda su creación, y no hay nada que pueda estar por encima de Cristo, porque Él es lo más alto, porque Él es lo más glorioso, lo más sublime. A eso nos referimos con preeminencia, con supremacía. Cristo es supremo, Cristo es preeminente. No hay nada que se le pueda comparar. Él es, como dice el apóstol Juan, Él es sobre todos. Y así lo escribió también, hermanos, el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Acompáñenme ahí, hermanos, por favor. Vamos a Colosenses capítulo 1, donde encontramos lo que algunos han llamado el himno cristológico colosense. Colosenses capítulo 1. Versículos del 15 al 19. Miren, hermanos, la supremacía de Cristo, su preeminencia. Dice el apóstol Pablo a los Colosenses, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Él tiene toda la preeminencia, hermanos, porque eso agradó al Padre. Cristo está por encima de todo y de todos. Y eso es lo que quiere dejar claro el apóstol Juan, hermanos, a sus lectores. No hay un hombre que se pueda comparar a Él. Él es por encima de todos. Él es por encima del Bautista. Él es por encima de los profetas. Él es por encima de los apóstoles. Él es por encima de todo y de todos. Regresemos a Juan, hermanos, por favor. Juan capítulo 3. Versículo 32. Dice Juan, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Anteriormente, el Señor Jesús, hermanos, le había dicho esto mismo a Nicodemo, ¿recuerdan? Miren ahí arribita, Juan 3, versículos del 11 al 13. Esto es lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús deja claro aquí algo, hermanos. Él es el único que puede hablar con autoridad de las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque Él es el único que ha estado en el cielo y que descendió del cielo. Ningún hombre puede hacer esto. Solo Él es el único autorizado, Él es el único que tiene la autoridad para hablar de cosas celestiales, porque Él viene del cielo.
Y ahora el apóstol Juan, aquí en los versículos 31 y 32, él retoma esta declaración del Señor Jesucristo y dice, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica. Lo que él vio en el cielo y oyó, esas cosas celestiales, es lo que Cristo testifica. Hermanos, el testimonio de Jesús es puro, porque procede del conocimiento directo y perfecto que Él tiene de todas las cosas celestiales. Él habitó en la eternidad junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y Cristo, siendo Dios, Él declaró lo que vio y lo que oyó en toda la eternidad. Por lo tanto, lo que Él testifica, su testimonio, todo lo que Él dijo, debe ser aceptado y debe ser creído sin ninguna duda. Él es el gran predicador celestial, hermanos. Pero tristemente dice el versículo 32, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Él fue rechazado, Cristo fue rechazado y su mensaje fue rechazado de una manera generalizada. Nada diferente a lo que ocurre en nuestros días. La gente rechaza a Cristo, rechaza sus palabras. Los hombres prefieren prestar oído a hombres terrenales que hablan cosas terrenales y ponen su confianza en ellos, en lugar de escuchar y atender las palabras de Cristo, de Dios mismo. En lugar de poner su confianza en palabras eternas, en palabras celestiales. Los hombres necios y torpes en su razonamiento prefieren escuchar la voz de hombres que se jactan de tener sabiduría, que se jactan de tener toda ciencia y desechan la verdad infalible de Dios. Desechan la verdad que proviene del cielo. Esa verdad en la cual no hay posibilidad alguna de engaño, ni de error, ni de cambio. Pero esa es la condición del hombre natural. Rechaza lo perfecto, lo que no tiene mancha, lo que no tiene error, y pone toda su confianza en aquellos que hablan cosas terrenales, en aquellos que hablan vanidad, en aquellos que hablan mentira. Pero hermanos, el apóstol Juan es experto en presentarnos contrastes. Y aquí nos presenta nuevamente un contraste. Nuevamente, hermanos, Juan 3, 32 y 33. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y aquí viene el contraste, pero el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Aunque los hombres de manera general rechazan a Cristo, rechazan su testimonio, hay excepciones. Y algunos, habiendo sido objeto de la gracia regeneradora del Espíritu Santo, creen y reciben su palabra, reciben su testimonio. Y estas personas, al creer lo que Cristo habla, lo que Cristo testifica, están atestiguando en sus corazones que Dios es veraz, que Dios es real, que Él habla la verdad.
No significa que Dios necesite que los hombres digan que Él es veraz para que Él lo sea realmente, no. Lo que está diciendo, hermanos, es que cuando los hombres aceptan su mensaje, cuando los hombres aceptan su testimonio, ellos en sus conciencias y en sus corazones están confirmando que Dios es veraz. Eso pasa, hermanos, cuando nosotros vamos al Evangelio. Eso pasa cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Cuando escuchamos el Evangelio y recibimos ese testimonio de Cristo y el Señor nos salva, y entonces podemos testificar que Dios es veraz. Que es cierto que el que pone su confianza en Cristo será salvo. Que es cierto que el que cree en Él tiene vida eterna. Que es cierto que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto mismo, hermanos, el apóstol Juan lo escribió más tarde en su primera carta. Acompáñenme a Primera de Juan, hermanos, por favor. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, nuevamente el contraste de Juan, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No quiere decir que Dios se convierta en mentiroso por la incredulidad de los hombres, sino que cuando los hombres rechazan el testimonio de Cristo, el testimonio de Dios, es como si estuvieran afirmando que Él es mentiroso, que Dios mismo es mentiroso. ¿Cuánto pecado se añade sobre aquellas personas que rechazan el Evangelio? Porque no solo continúan en sus pecados, sino que están diciendo que Dios es mentiroso, porque no han creído en su testimonio. ¿Cuánto pecado añaden sobre sí aquellos que llevan escuchando por mucho tiempo el Evangelio? Porque están diciéndole a Cristo que todavía no creen en Él completamente y que quizá Él está mintiendo, que su palabra no es verdad. ¿Cuánto pecado añaden los que rehúsan creer en el Hijo de Dios, los que rehúsan creer en la verdad de Dios? Pero dice el apóstol Pablo en Romanos 3:4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz, el hombre es el que es mentiroso. Y un día los incrédulos que no se arrepintieron, ellos van a dar cuenta de esto. Y ellos se van a percatar que ellos eran los mentirosos. Pero será demasiado tarde, porque la verdad de la justicia y de la ira de Dios va a venir sobre ellos y los va a destruir. Pero los que aceptan a Cristo están aceptando lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado. Y Dios ha dicho que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Has creído en estas palabras? ¿Has creído en estas palabras divinas, llenas de verdad, en las cuales no hay ningún tipo de mentira? ¿Has creído en esto?
Regresemos a Juan capítulo 3, por favor, hermanos, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Sigue Juan, hermanos, llevando a sus lectores a que reconozcan que Cristo es el Hijo de Dios. Y dice aquí, porque el que Dios envió, hablando de Cristo, las palabras de Dios habla. Pues Dios no le ha dado el Espíritu por medida. Hermanos, aunque los profetas fueron enviados por Dios y hablaban la palabra de Dios mientras eran inspirados por Él, solo de Jesús se puede decir verdaderamente que Él fue el enviado de Dios. Él es el verdadero enviado de Dios. Los profetas sí fueron llamados, fueron comisionados por Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios, Dios de Dios, de la esencia divina. Y Él fue enviado como un embajador directo de la divinidad para hablar las palabras de Dios a un mundo perdido. Él es el verdadero enviado de Dios. Toda la palabra, hermanos, toda la Biblia es palabra de Dios. Todo lo que en ella está escrito es palabra de Dios, así sea por los profetas, es la voz de Dios. Es esa voz de Dios autoritativa, inefable, inerrante. Y es por eso que el apóstol Pedro dice en su segunda carta, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no tiene error, hermanos. No hay engaño aquí. Es la verdad de Dios, es su palabra. Y cuán misericordioso es nuestro Dios, hermanos, que no solo nos dio profetas que hablaban siendo inspirados por Él. No solo el Señor hizo eso, sino que Él mismo decidió bajar a esta tierra para darnos un testimonio directo de las cosas celestiales. Cristo mismo descendió, hermanos, a un mundo perdido, a un mundo necesitado, para hablarnos cosas celestiales. Cristo es el predicador por excelencia. Él es el predicador celestial y el predicador preeminente. Y dice al final, hermanos, del versículo 34, pues Dios no da el Espíritu por medida. Aquí se puede entender mejor, hermanos, si lo leemos y vemos, pues Dios no le da a Él el Espíritu por medida. En Efesios 4:7 dice que Dios da el Espíritu Santo a sus hijos, a los creyentes por medida. Esto quiere decir, hermanos, que nadie tiene el Espíritu Santo en plenitud, sino solo Cristo. A Él le fue dado sin medida. Y aquí también está Juan, nuevamente comparando la preeminencia de Cristo con la debilidad de los hombres. A Cristo no le fue dado el Espíritu por medida, como si fuera solo un hombre. Él es Dios y es hombre. Y como Dios, él no necesita que se le dé el Espíritu.
Él tiene el Espíritu, como dice aquí Juan, sin medida. Porque en la esencia divina, Él, el Padre y el Espíritu son uno y no se pueden dividir. Y es por eso, hermanos, que cuando la multitud escuchaba al Señor Jesucristo, quedaba impactada. Los hombres quedaban impactados. Cuando esa multitud de judíos, después de escuchar el sermón del monte, ahí en Mateo 7:29 dice que esa multitud, dice, se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué se admiraba la gente, hermanos? Nuevamente, porque él era el que tenía la autoridad para hablar las cosas celestiales. Porque Él tiene el Espíritu sin medida, lo tiene a plenitud. Así que, indudablemente, existe una diferencia infinita entre Cristo como el gran predicador celestial y cualquier ministro del Evangelio. Y continúa el apóstol Juan. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas ha entregado en su mano. Esta frase, hermanos, el Padre ama al Hijo, no debe entenderse como una expresión de una emoción de afecto, de que lo ama. Debe entenderse, hermanos, como la máxima expresión de deleite y de complacencia. Jesús es superior a Juan el Bautista, a los profetas, a los apóstoles, a todos los hombres, hermanos, porque Cristo es el objeto más puro, más profundo, más eterno, más infinito del amor del Padre. Y por ese amor eterno e infinito del Padre hacia Cristo y por esa complacencia que el Padre tiene en el Hijo, dice Juan que le ha entregado todas las cosas en su mano. A él, a Cristo, el Padre le dijo, Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y luego dijo, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Bajo los términos del pacto eterno, el Padre ha entregado al Hijo todas las cosas. Le ha entregado el poder y la autoridad sobre toda carne para dar vida a quien Él quiere. Le ha dado el poder y la autoridad para justificar, santificar, guardar y glorificar a su pueblo. Le ha dado el poder y la autoridad para juzgar y finalmente condenar a los malvados y a los incrédulos. Y le ha dado el poder y la autoridad para establecer su reino eterno sobre todo el mundo, para poner a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Todo le ha sido dado a Cristo. Y hermanos, esto incluye nuestras almas y nuestra salvación. Y eso quiere decir, hermanos, que estamos completamente seguros en Él. Nuestras almas están seguras y firmes en las manos de aquel que amó el Padre y le entregó todas las cosas. Miren lo que dice el mismo apóstol Juan en el capítulo 6.
Juan capítulo 6, versículos del 38 al 40. Estas son palabras de Cristo y dice en el versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice aquí Cristo, hermanos, esa es la voluntad del Padre, esa es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y eso se está refiriendo, hermanos, a su pueblo, a su iglesia, a los creyentes, a nosotros, hermanos. Él no nos va a perder, sino por el contrario, nos va a resucitar en el día postrero para que estemos por toda la eternidad con Él. Estamos seguros en Él, hermanos. Y ahora veamos el segundo punto. Un consuelo y una advertencia solemnes. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, si Dios ha dado todas las cosas al Hijo, esto incluye la salvación. Esto incluye la salvación de los hombres. Por lo tanto, todos los hombres son llamados a creer en el Hijo de Dios, a depositar su confianza en Él, porque solo de esta manera los hombres pueden ser salvos. Solo de esta manera los hombres pueden recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. No hay más. Cristo no viene como muchos llamados ministros enseñan. Cristo no viene a tocar a tu corazón y a rogarte que le dejes entrar en Él. Como si Cristo necesitara de nosotros, hermanos. Cristo, por el contrario, dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. El que no es conmigo es contra mí. Por eso, como dice en el Salmo 2 que cité hace unos momentos, dice el Señor: honrad al Hijo para que no se enoje, para que no perezcáis en el camino. Como hizo Cristo con Nicodemo, hermanos, también Juan declara que hay dos partes en el Evangelio: salvación para el que cree, pero condenación para el que no cree. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. La ira de Dios es un concepto desagradable para muchos en la actualidad, y es por eso que muchos la omiten. Es por eso que muchos la quieren suavizar. Pero cuando hacen esto, están malinterpretando muchos pasajes de la Escritura. Cuando lo hacen, están empañando el carácter justo de Dios, su carácter santo. Hermanos, si abandonamos la idea de la ira de Dios, tendremos a un Dios que no va a actuar contra
contra la maldad, a un Dios que no actuará sobre la maldad moral. Es cierto que a veces la ira de Dios se ha entendido de una forma literal, de una forma cruel, pero el remedio no es desechar ese concepto. La cuestión aquí es entender ese concepto. ¿Qué es la ira de Dios? Y la ira de Dios, hermanos, es consecuencia de su naturaleza santa, de su naturaleza justa, de esa naturaleza que se indigna con el pecado, de esa naturaleza de Dios que se opone a todo tipo de maldad. Es una ira santa, una ira justa. Y puede que no nos guste, pero no podemos ignorar esta verdad de las Escrituras. Juan nos dice que esta ira permanece sobre los que rehúsan creer en el Hijo de Dios. Y hermanos, la ira de Dios, el juicio de Dios es un concepto básico del Evangelio. La salvación no tiene sentido si no hay un peligro real. ¿De qué nos va a salvar el Señor entonces si no hay un peligro? Si nuestras vidas, nuestras almas no están en peligro, entonces ¿por qué preocuparnos? Entonces ¿por qué Cristo fue a la cruz? Si no hay nada de qué escapar, si todas las cosas están bien. Pero el Señor en su palabra nos dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es el peligro real. La ira de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Y como pecadores estamos por naturaleza expuestos a ese peligro. Estamos expuestos a la ira de Dios. Y es un error producto del humanismo cuando en las iglesias solo se habla del amor de Dios. Y te hacen pensar que aunque vivas como el mismo diablo, no pasa nada porque Dios ama a todos. Porque Dios va a perdonar a todos, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero eso no es lo que la Escritura dice, hermanos. El Evangelio, repito, está compuesto de dos partes: la misericordia de Dios, pero también su justicia. Debemos predicar, sí, de su amor, pero también de su ira. Debemos predicar de la ley y también de la gracia. Porque eso lo hemos visto, hermanos, a lo largo del capítulo 3. En Cristo hay salvación, pero el que no cree en Él recibe condenación. Mira lo que dice Juan 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta verdad, hermanos, se reitera constantemente en las Escrituras. Y esto que está aquí, hermanos, es lo que nosotros debemos hablar. No debemos tratar de suavizar el mensaje, el evangelio, para que las personas no se ofendan. No, hermanos, es la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos hablar. Y cuando somos fieles a la predicación del evangelio como es, el Señor va a obrar. Cuando somos fieles, hermanos, vamos a ver fruto de salvación en medio de nosotros, porque estamos predicando fielmente su mensaje, no nuestro mensaje. Como dijo J.C. Ryle,
Muchos dicen que los predicadores del Evangelio nunca deberían hablar de la ira de Dios y no deberían mencionar nunca el infierno. Pero advertir a los hombres de la ira de Dios y del peligro del infierno no es severidad, sino verdadero amor. Muchos, dice Ryle, muchos irán al infierno porque sus ministros jamás les hablaron de él. Lamentablemente, muchas iglesias en la actualidad están llenas de falsos conversos, de personas que están en la peor situación posible, engañados, pensando que son salvos cuando no lo son. Pero no hay ministros que les adviertan de eso. No hay ministros que les adviertan de huir de la ira venidera. No hay ministros que les hablen del pecado y del arrepentimiento. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, dice Juan. Y no ver la vida significa estar para siempre separado de Dios. La fuente de vida plena, la fuente de vida gozosa. No ver la vida es estar en muerte espiritual, lejos del Padre, esclavizado al pecado. El no ver la vida implica el no disfrutar nunca de los goces y de los deleites que hay en Cristo. Quien no cree no puede disfrutar de estas cosas porque está muerto espiritualmente. Pero en contraste, los que sí creen en Cristo, sí verán la vida y Cristo habitará para siempre en el creyente y le permitirá disfrutar de una vida en abundancia, de una vida espiritual y gozosa en abundancia. Y pasemos a las aplicaciones, hermanos. ¿Qué es lo que este texto que acabamos de ver, qué es lo que te enseña a ti, querido amigo, que estás sin Cristo? ¿Cómo puedes aplicar en tu vida esto que acabamos de ver? Amigo, tú has escuchado las palabras de Dios. Y Él ha dicho que si crees en Jesús como el Mesías, que si crees en Él como Salvador, como una consecuencia inmediata, tú vas a tener la vida eterna. Tú vas a tener el perdón de tus pecados. Vas a poder conocer verdaderamente a Dios. Amigo, no hay obras que hacer, no hay condiciones que cumplir, no hay precio que pagar, no hay un examen que presentar antes para que el Señor pueda recibirte. El mayor de los pecadores tiene la salvación a su alcance. El Señor dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Solo necesitas creer. Nada más. No se te pide nada. Cristo ya lo hizo todo. Cristo en esa cruz del Calvario ya lo pagó todo. Solo cree en Él, amigo. Solo pon tu confianza en Él. Cree que Él en esa cruz derramó su sangre para perdonar tus pecados. Cree que Él murió por ti en esa cruz. Es todo lo que debes hacer. Creer, confiar en Él, apartarte de tus pecados. Amigos que son cercanos a la iglesia, jóvenes que son hijos de padres creyentes, piensen en esto.
Cuanto mayor la misericordia que ofrece Dios en Cristo, mayor será la condenación de los que la rechazan. Es grande la misericordia de Dios al ofrecerte salvación gratuita. Es grande su misericordia, pero igual de grande va a ser tu condenación si tú rechazas esa misericordia. Si tú rechazas la única esperanza que tienes, que es Cristo. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que ven a Cristo hoy mismo y Él te recibirá y Él te dará lo que ha prometido, porque Él es veraz, porque Él no miente. Y hermanos, estas aplicaciones son para nosotros. ¿Qué podemos aplicar de esto que hemos estudiado de este pasaje? Bueno, hermanos, en primer lugar, el leer estas palabras del versículo 36, esto debe quebrantar nuestro corazón, hermanos. Debe quebrantar nuestro corazón por aquellos que se están perdiendo, por aquellos en quien la ira de Dios está sobre ellos. Esto debe movernos, hermanos, a predicar más el mensaje del Evangelio. El único medio que Dios ha designado para la salvación de los hombres. Al Señor le ha placido salvar a través de la locura de la predicación, y es lo que nosotros debemos hacer por amor a aquellos que se están perdiendo, por amor a aquellos que se están condenando, por amor a aquellos que si no se arrepienten no verán la vida. Llevemos, hermanos, el testimonio de Cristo con fidelidad. No cambiemos el mensaje. Juan nos ha dejado ver lo necesario que es presentar la misericordia de Dios, pero también su justicia. Por amor a los hombres, hermanos, demos esa advertencia, que huyan de la ira venidera, que se refugien en Cristo. Dicen en Hebreos 1, dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, pero que Dios ahora nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Hermanos, nosotros tenemos la Escritura, tenemos el testimonio de Cristo, el testimonio del gran predicador celestial. Tenemos aquí, hermanos, palabras de vida eterna, palabras de verdad, palabras que no sufren mutación, que no cambian. Vayamos a la Escritura, hermanos. Creamos en todas las promesas que Dios nos ha dejado aquí, no dudemos de ellas. ¿Estás afligido, hermano? Ve a la palabra del Señor y recuerda, son palabras celestiales, palabras de Dios, palabras de verdad, promesas en las que puedes confiar, en las que puedes tener la certeza que Dios las va a cumplir. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Estás luchando con la seguridad de tu salvación? Hermano, ve a la Escritura, a lo que Dios ha prometido. ¿Estás cansado de tu pecado? Ve a las Escrituras. ¿Tienes temor de los hombres? Ve a las Escrituras. Y cree en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha dicho, en este testimonio celestial.
Y hermanos, por último, es bueno recordar para nuestra santificación que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa ira reposaba sobre nosotros, reposaba desde el mismo momento de nuestra concepción. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Y todo lo que hemos hecho desde nuestra concepción hasta el día de hoy, todo eso que está lleno de pecado, todo eso es causa para que la ira de Dios venga sobre nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. Y por gracia, hermanos, el Señor nos salvó de esa ira. Solo por gracia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. La misericordia de Dios, hermanos, hizo que esa ira, que ese castigo que nosotros debíamos experimentar, lo experimentara su propio Hijo en la cruz. De manera que nosotros, por gracia, no experimentaremos esa ira, hermanos, porque Cristo ya la experimentó por nosotros, Cristo ya la recibió por nosotros. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, hoy es un buen día para recordar que somos salvos por la gracia de Cristo, que Él nos ha salvado de la ira venidera. Vivamos para su gloria, hermanos. Vivamos en gratitud por esa gracia. Amén.